Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio, a nuestra primera transmisión en vivo de su página narrativa. Agradezco a todos por estar acompañándonos detrás de sus pantallas y asimismo también, agradecer a nuestro querido amigo, compañero y colega que está con nosotros. Pero antes de poder comenzar con la charla y el tema tan importante que nos ha traído, quería darles a conocer un poco acerca de nuestra página y la visión que tiene. Bueno, la visión de nuestra página en sí es de compartir conocimiento y saber de una manera diferente, compartiendo algunos textos, asimismo también comentando algo de historia mediante nuestro podcast de una manera muy distinta e invitando también a estudiantes, investigadores y, si puedo decir, nuevos intelectuales que están en esa búsqueda constante del conocimiento, no solo eso, sino también buscando nuevas formas para poder compartir, meditar e incluso, si podemos decir, inspirar a otros en este largo camino de la búsqueda del saber. Bueno, siguiendo también con nuestro programa de hoy día, quería presentarles a un queridísimo amigo de hace muchos años ya y también colega, como les dije. Nuestro invitado hoy es un historiador egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Desarrolla investigación sobre la historia social y cultural del Cusco del siglo XX. Ha publicado artículos sobre el conflicto armado interno en el Cusco y sus implicancias en relación al turismo, las industrias culturales y el patrimonio. En relación a esto último, viene preparando un estudio más amplio sobre el impacto de la violencia política en el sur andino. Ha realizado también un trabajo colaborativo en el lugar de la memoria, la tolerancia e inclusión social LUM, respecto al levantamiento de información, clasificación, procesamiento y análisis de las tesis antiguas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSAC, lo cual derivará en una próxima publicación sobre el desarrollo historiográfico en el Cusco. Asimismo, ha desempeñado como investigador de archivos fotográficos, fílmicos y sonoros para la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Asimismo, ha desempeñado como investigador de archivos fotográficos, fílmicos y sonoros para la Dirección Desconcentrada del Cusco, como les comenté, y también actualmente se desempeña como director general del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas, Enfoques. Bueno, con ustedes, Santiago Loaiza Velázquez. Hola, Santiago. Hola, Gretel, ¿cómo estás, Gretel? Quisiera agradecerte por la invitación a tu programa, felicitarte por estos espacios que creas, que considero yo muy importante en la difusión del conocimiento, en la promoción de la lectura, y yo veo esto muy saludable y esto espero que se replique de muchas formas por los demás compañeros, colegas del Cusco, ¿no? No, más bien muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación para poder hablarnos de un tema tan interesante que de verdad al oír el título nada más ya me intriga poder escucharlo. Claro que sí, Gretel. Entonces, ¿empezamos? Correcto, comenzamos. Mencionaremos Perfecto. el tema para poder comenzar. El tema que nos trae hoy día Santiago es Desarrollo de la historiografía en el Perú, una aproximación al caso cusqueño 1950 al 2019. Perfecto, Gretel, muchas gracias. Como mencionas, ¿no? El tema de la historiografía cusqueña ha sido un tema que en este año 2020 me ha llamado mucho la atención, desarrollarla, por lo cual ahora también por tu invitación estoy presentando unos pequeños avances, ¿no? Aún iniciales, pero que yo espero termine más adelante en un trabajo mucho más contundente, ¿no? Entonces, si me permites, voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Correcto. Sí, Gretel, ¿me confirma si se ve?
Sí, correcto, lo podemos ver en la diapositiva. Perfecto. Bien, el título es sobre el desarrollo de la historiografía en el Perú, una aproximación al caso cusqueño, ¿no? Tomando como referencias 1950 como punto de partida y 2019 en base a las últimas tesis publicadas en la carrera de Historia de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Bueno, aún existe de alguna forma una deuda muy grande en relación a los estudios pues, historiográficos del Cusco, ¿no? Propiamente dicho. Lo que quiero conversar el día de hoy es sobre una parte en particular de la historiografía cusqueña, ¿no? Que abarca de la mitad del siglo XX en adelante, ¿no? Y quiero centrarme principalmente en dos ejes en donde se articularon de alguna forma la producción historiográfica en el Cusco, ¿no? Entonces, básicamente abordaría lo que fueron y son las organizaciones civiles e instituciones gubernamentales de cultura, y por otra parte abordar en torno a las tesis de historia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Bueno, asimismo quisiera resaltar que esta presentación ya vio la luz hace poco más de una semana, ¿no? Donde fui cordialmente pues, invitado por los amigos de la revista Historia y Región, ¿no? En el marco de su ciclo de conferencias sobre el Perú y las perspectivas al 2021, ¿no? Precisamente en la mesa abordamos este tema de la historiografía en el Perú, ¿no? Y compartimos con otros colegas que expusieron sobre las respectivas historiografías de sus regiones, ¿no? Como el colega Álvaro Espinosa de la Borda, de Arequipa, de la Universidad de la UNSA, ¿no? De Arequipa, o con Nelson Pereira de Ayacucho, ¿no? Bien, a ver. Hablaremos un poco sobre las instituciones, ¿no? Y para ello es importante recalcar y mencionar la creación del Archivo Histórico del Cusco, ¿no? El Archivo Histórico del Cusco cumplió definitivamente un rol muy importante dentro de el trabajo y la producción historiográfica del Cusco moderno, ¿no? Porque de alguna forma esta institución viene de la mano con una revista institucional, que fue la revista del Archivo Histórico del Cusco, ¿no? Esta revista del Archivo Histórico del Cusco se crea en 1950 por el doctor Jorge Cornejo Buroncle, quien había asumido la dirección del Archivo Histórico un año antes, ¿no? Bueno, la creación del Archivo Histórico tiene una historia propia muy compleja de analizarla, pero en este caso vamos a referirnos únicamente a su revista, ¿no? A la revista del Archivo Histórico del Cusco, ya que de alguna forma esta revista sirvió para dar cuenta de alguna forma de cómo estaba la situación documental que contaba el Archivo Histórico del Cusco para esa época, ¿no? Entonces, las publicaciones en dicha revista de alguna forma tuvo una suerte de inventario, catálogo, que ayudó a otros historiadores, tanto de la región como nacionales y en general extranjeros, para que puedan ver cuál es el material que se encontraba dentro del archivo histórico, ¿no? Entonces, vamos a ver que los propios cusqueños también van a servirse de este nuevo material que el archivo histórico estaba mostrando, ¿no? Entonces va a haber trabajos a menudo en dicha revista, ¿no? De Horacio Villanueva Urtiaga, de Manuel Jesús Aparicio Vega, ¿no? Del propio Jorge Cornejo Buroncle, ¿no? Que empieza a tratar temas sobre Tupac Amaru, ¿no? O la Revolución de 1814, ¿no? Son temas que van a ser tocados con mucha mayor frecuencia debido a la luz de estos nuevos documentos, de estos procesos históricos tan importantes, ¿no? Vamos a ver de alguna forma que la historiografía cusqueña, a partir de 1950 en adelante, se va a nutrir
de muchas formas, ¿no? Uno, por ejemplo, va a ser el panorama internacional académico, ¿no? Porque vamos a ver que hay corrientes historiográficas, precisamente la francesa, ¿no? Como la Escuela de los Anales, muy conocida, que va a ser bien recibida por historiadores peruanos que, por una parte, van a recepcionarlos, los que están acá en Perú, de manera un poco tardía, y otros van a ir a Europa, a Francia, y como lo dijo Burga, se van a francesar con esta nueva perspectiva que se le va a dar a la historia, ¿no? Y obviamente también las nuevas metodologías etnográficas van a ser bien recepcionadas por los historiadores, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una importante creación de instituciones en el Cusco que van a de alguna forma permitir democratizar estos estudios históricos, las ciencias sociales y las humanidades en general, ¿no? Vamos a tener creación de instituciones muy importantes en el Cusco, ¿no? Como el Centro Bartolomé de las Casas, el Centro Huamán Poma de Ayala, el Instituto Pastoral Andina, el Instituto Peruano de Historia Eclesiástica, ¿no? Todas ellas nacen en Cusco, y todas ellas también van a contar con sus propias revistas académicas, ¿no? Entonces, estas revistas académicas van a ser muy importantes, ¿no? Ya que en ellas van a plantear trabajos historiográficos que van a ser nutridos con una nueva metodología, ¿no? Y también van a ser, pues, influenciadas por la documentación de archivos, ¿no? Que, como de alguna forma ya mencioné, esta habilitación ya constante que tuvo, o la atención de alguna forma constante, aunque no como hoy en día, pero sí relativamente constante, el archivo histórico va a permitir consolidar estas nuevas propuestas de investigación, ¿no? Porque hasta cierto punto el archivo histórico del Cusco, desde sus inicios en 1949, va a tener una suerte de museo, ¿no? No van a ser consultadas con la frecuencia que tal vez hoy las tiene, ¿no? Van a ser como una especie de visitas guiadas, pero posteriormente, con los trabajos que van a realizar Cornejo Buroncle, Manuel Jesús Aparicio Vega, el doctor Germán Cesenarro, pues ya se le va a dar una mejor forma para que los investigadores puedan tener acceso e investigar propiamente. Bien. A todas estas instituciones también se suma una más, ¿no? Pero que es más del Estado, que fue el Museo Virreinal del Cusco, que hoy en día es la Casa Garcilaso, ¿no? Y que en su momento tuvo como director, un gran gestor en su momento, el señor Teófilo Benavente Velarde, ¿no? Que fue el papá de quien fue profesor también en la carrera de Historia, su hijo Teófilo. Con Teófilo Benavente Velarde es que se lleva a cabo la creación de la revista del Museo Virreinal, ¿no? Y esta revista sí tuvo una diferencia con las otras revistas que se estaban produciendo en el Cusco, ¿no? Como Alpanchis o como la revista Andina, ¿no? Y es que la revista del Museo Virreinal tiene esta particularidad que su contenido era básicamente propuestas de artículos de propios cusqueños, ¿no? Entonces, de alguna forma, Teófilo Benavente busca extender este puente con los propios académicos cusqueños para hacer reflexiones locales de la historia cusqueña, ¿no? Entonces, vemos que este trabajo fue muy importante. La revista no tuvo muchos números, pero sí tuvo una promoción muy interesante, ya que Teófilo Benavente, al estar a cargo del Museo Virreinal y de la revista, pudo tener nexo con muchas otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Me refiero específicamente a universidades. Entonces, entrelazó puentes con estas instituciones, enviaba revistas a estas instituciones, enviaba solicitudes a diferentes académicos del mundo para que puedan aportar con un artículo a dichas revistas, ¿no? Entonces vemos un trabajo muy interesante. Bien. Ahora, de alguna forma, me gustaría hablar sobre
la producción historiográfica del Cusco, que estuvo relacionada o que vino directamente desde la Universidad San Antonio Abad. Uno de esos pilares que da a conocer una historiografía o estudios históricos de las ciencias sociales en general, tenemos que remontarnos definitivamente con la revista universitaria, ¿no? Que se crea desde 1912, ¿no? Entonces, esta revista universitaria tiene un rol protagónico en todo el trayecto del siglo XX, ¿no? Y tiene una continuidad muy importante, ¿no? Ya que duró casi un siglo, ¿no? Entonces, desde 1950, que es donde la fecha que estoy partiendo mi presentación el día de hoy, hasta el 2018, la revista universitaria produjo 42 revistas, ¿no? Entonces, la revista universitaria ha sido la plataforma principal donde los docentes de la UNSAC publicaban sus artículos, ¿no? Entonces, la revista poco a poco fue llevando consigo temáticas muy diversas, ¿no? Entonces, eso obedecía porque no solamente, tal vez al inicio tenía una tendencia más a las ciencias sociales, pero en el transcurso de las décadas vamos a ver que ya otros académicos de otras especialidades, de otras carreras no tan afines, también van a aportar con diversos trabajos, ¿no? Pero esto de ninguna forma dejó de lado la actividad de la producción historiográfica, ¿no? Ya en la década del 2000, la revista universitaria pues tiene un recambio, no tuvo un relevo, ¿no? Y en su lugar entra la revista El Antoniano, ¿no? Que cumplió prácticamente con la misma labor, ¿no? Con la misma labor que era la de difundir los trabajos académicos de parte de los docentes de la UNSAC, ¿no? Y pues ahí sí, ya con El Antoniano vemos que se va a adentrar a una gama de temáticas mucho más amplias, ¿no? Ya ingresan temas de ingeniería, de medicina, ¿no? Pero igual, siempre hay presencia de los trabajos históricos, ¿no? En la UNSAC también vamos a ver en los años 70, 80, cómo van a realizar de alguna forma investigación, ¿no? Y es que se consolida para 1980 el Instituto de Investigaciones Históricas Luis Eduardo Valcárcel. Este instituto fue una institución que perteneció a la carrera de historia de la UNSAC, ¿no? Ahora, esta institución tenía por actividades permanentes la reunión de sus docentes, que estaban más ligados a la producción académica, ¿no? Aquellos que publicaban en las diferentes revistas del Cusco, aisladamente algunos libros, y esta institución, me refiero al Centro de Investigaciones Históricas Luis de Valcárcel, no llegó a contar con un sello editorial propio, es decir, no sacaron libros bajo el sello editorial Luis de Valcárcel, ¿no? Sino que más bien lo interesante de este grupo, de esta institución, fue que buscaron de alguna forma unir fuerzas a través de la docencia universitaria, a través de los docentes y en colaboración constante con algunos estudiantes, para que los trabajos a corto o mediano plazo puedan tener luces y alcanzar alguna publicación, ¿no? Bueno, en esa época, pues, los docentes que estaban a cargo de dicha institución era principalmente Manuel Jesús Aparicio Vega, ¿no? Ahora, de alguna forma, ya entrándonos un poco a lo más reciente, ¿no? De lo que es la producción historiográfica contemporánea en el Cusco, podemos entender que se han perdido ciertos espacios, pero al mismo tiempo puede ganarse nuevas formas de producir la historiografía en el Cusco, ¿no? Si bien es cierto, anteriormente había una supremacía por la producción académica que venía directamente de estas instituciones o directamente de los docentes, vamos a ver que posteriormente ya hay grupos estudiantiles que van a estar sacando publicaciones con cierta frecuencia, ¿no? Pero desde la carrera de historia, y eso es muy interesante resaltar, es que ya desde hace varios años
se edita esta revista Kikyupa, y creo, Gretel, tanto tú como yo hemos publicado en esa revista, porque es una revista de corte estudiantil, pero que se da en la cátedra, pues, de prácticas profesionales 3, ¿no? Y que la publicación de un artículo de parte de los que cursan dicha materia es una forma necesaria para poder aprobar el curso, ¿no? Entonces, la revista en mención ya tiene 10 números, ¿no? Ya tiene 10 números, y creo que es una vía muy importante donde los estudiantes, los jóvenes y futuros historiadores se van a ir adentrando en la investigación, ¿no? En la publicación. Y yo estoy seguro que muchos de esos primeros trabajos que se publican en la revista Kikyupai terminan siendo finalmente publicadas como tesis, ¿no? Bien. Ahora, algo muy importante para hablar ahora es sobre las tesis, ¿no? Las tesis de historia. En la gráfica se puede apreciar que la tesis de historia comparte espacio con las tesis de antropología y las tesis de arqueología, ¿no? Más o menos para tener una referencia de cómo ha estado el desarrollo de la producción de estas 3 carreras, ¿no? Bueno, se observa que en la década de 1930, 1940, 1950, y parte también de la década del 60, hay una producción de tesis muy baja, ¿no? Muy bajas. Vemos que hay 1, 2, ¿no? Muy escasas, por década, ¿no? Ni siquiera por año, es por década. Entonces, en la década del 70 es donde vamos a observar un cambio, pues, significativo, ¿no? De producirse 2 tesis aproximadas por década, vamos a ver que ya en la década del 70, pues, se dispara, ¿no? Aproximadamente unas 38 tesis, ¿no? De historia. Y en realidad, esto es algo que se puede profundizar, ¿no? Pero, y puede tener, sí, muchas explicaciones, ¿no? Pero tal vez, y puede ser, ¿no? A modo de hipótesis, es que cuando se adentra el gobierno de Velasco, ¿no? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, hay una particularidad a nivel nacional, y es que, de alguna forma, se produce una masificación estudiantil, ¿no? Esto también va de la mano con una explosión demográfica que se da en las ciudades, ¿no? Producto de la inmigración del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, es posible que todo esto haya traído como consecuencia una producción de tesis de manera más acelerada en comparación a las otras décadas, ¿no? Pero definitivamente superar 1 o 2 tesis por décadas puede ser motivo de muchas otras hipótesis también, ¿no? Ahora, si vamos a ver, o si comparamos las tesis de historia con la de antropología, vamos a ver que, pues, las tesis de antropología, pues, sí van a tener una alza considerable en comparación a las demás carreras, ¿no? En este mismo periodo, arqueología, ¿no? Una carrera relativamente joven porque formalmente se crea en la década del 70, ¿no? Anteriormente se dictaba antropología y salían egresados como arqueólogos, pero formalmente la carrera se crea en 1970, ¿no? Entonces es posible que por eso en esa misma época, cuando historia y antropología crecían la cantidad de tesis, arqueología no tenía la misma cantidad o no tenía una alza considerable porque era una carrera nueva, ¿no? Entonces, su producción probablemente estaba recién germinando, ¿no? Ahora, a esto también se le puede, pues, sumar, ¿no? Otras hipótesis, ¿no? Y como les decía, ¿no? Y es que también la llegada y la instauración de estas organizaciones o instituciones, ¿no? Como el Archivo Histórico, u otras, como el Bartolomé Las Casas, el Instituto Pastoral Andina, ¿no? Van a contribuir definitivamente, ¿no? En la difusión de nuevas perspectivas
y nuevas metodologías para la historia, ¿no? Entonces, porque para esa época van a llegar pues académicos que van a proponer cosas muy interesantes, van a refrescar la metodología, van a llegar personajes como Alberto Flores Galindo, Chas Walker, Luis Miguel Grave, ¿no? Etcétera, etcétera. Enrique Urbano, ¿no? Bueno, estas revistas en esa época van a ser pues dirigidas por estas personas, ¿no? Alpanchi, la revista Andina, ¿no? Entonces, de alguna forma todo esto ayuda a que haya una mayor producción también, ¿no? De conocimiento. Ahora, indudablemente, otra cosa también que ayuda es que la etnografía, esta nueva etnografía que se va a aplicar, ¿no? Por esas épocas, por Jorge Flores Ochoa, por el profesor Ricardo Valderrama, va a ser pues muy rico para los investigadores de historia, ¿no? Porque van a sumar de alguna forma fuerzas desde una interdisciplinariedad, ¿no? En la producción historiográfica. Entonces, vamos a encontrar que todo esto va a sintetizar un periodo muy interesante que definitivamente falta mucho más análisis, ¿no? Muchísimo más análisis, pero que sí va a dar apertura a nuevos temas desde los 70 en adelante que van a de alguna forma romper con los estudios más tradicionales que se tenía sobre la historia en el Cusco, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que los tesistas van a incorporar en sus intereses, ¿no? Temas como la importancia de las comunidades andinas, sobre estudios gremiales, etcétera, ¿no? Bueno, también vamos a observar que en la década del 80 hay un decrecimiento en la producción de tesis, ¿no? Tanto de historia como en antropología, ¿no? Y bueno, entramos, pues sí, la década del 80, entramos a una década muy difícil, convulsionada, ¿no? Como es el periodo de violencia, ¿no? Entonces, ya que de alguna forma los medios de producción, claro, sí, los medios para producir tesis era una herramienta muy utilizada, era la etnografía, ¿no? Entonces, conseguir los datos, salir al campo, a las comunidades, prácticamente era una misión algo complicada para esta época, ¿no? Entonces tuvo que definitivamente verse pues interrumpido, ¿no? Y ello podría ser pues una respuesta posible para explicar pues este decrecimiento en la producción de tesis, ¿no? Pero que, como digo, no se necesita necesariamente hacer más estudios más rigurosos para de alguna forma establecer cuáles fueron realmente las causas de esta subida o bajada en algunos momentos de la producción historiográfica, ¿no? Entonces, vamos a ver posteriormente que ya para la década del 90 en adelante, ¿no? Ya las tesis en general van a manejar unos números favorables, ¿no? Positivos. También puede tener muchas explicaciones, muchísimas, ¿no? Pero una de las hipótesis podría ser que la comunidad estudiantil sigue creciendo, sigue masificándose, ¿no? Y eso es innegable, ¿no? Porque actualmente, creo, bueno, al menos en Cusco hay una gran cantidad de estudiantes de historia, ¿no? Ingresan una fuerte cantidad, ¿no? Pero por otra parte también podemos observar que en Cusco, pues desde el 2000 empieza a ser un destino turístico tremendo, ¿no? Fuerte. Entonces, a esto añadiéndose, pues, el disparo y despunte también de la arqueología como ciencia, como disciplina, ¿no? Y las frecuentes puestas en valor del patrimonio arqueológico dan, pues, una acogida mayor a los estudios multidisciplinarios, ¿no? Y eso pues es asumida, creo yo, por la historiografía de buena forma. Por eso vemos también estudios más amplios en cuestiones temáticas y metodológicas, ¿no? Bien. Brevemente, ¿no? Haciendo unas conclusiones preliminares sobre este tema, me gustaría ratificar algunas cosas que ya anteriormente lo dije, ¿no? En el evento al cual fui invitado hace poco más de una semana sobre la producción historiográfica en el Cusco, ¿no?
y es que en primer lugar enfatizo esta importancia que fue la creación de estas instituciones culturales, ¿no? Que sirvió para la investigación del Cusco y del sur andino peruano, ¿no? Creo difícil que se haya podido desarrollar una historiografía en el Cusco sin la influencia tanto de los académicos que llegaron al Cusco como en general de las instituciones que cobijaron a estos académicos y en conjunto produjeron variedades de temas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, espacios como lo que brindó la revista del Museo Virreinal para profesores, académicos como Horacio Villanueva, Cornejo Buroncle, Jorge Polo y Laborda, Manuel Jesús Aparicio Vega, José Tamayo Herrera, etcétera, ¿no? Creo que ha servido muchísimo como una institución, como instituciones, modelos donde uno pueda interactuar con ese conocimiento y poder producir aún mayor conocimiento sobre ello, ¿no? Y creo que lo importante y reflexivo para nuestros tiempos es poder replicar la tarea que en su momento estas instituciones desarrollaron, ¿no? Porque de acá a unos 10, 15, 20, 30 años, pues no vamos a seguir recordando lo que hicieron esas instituciones o lo que hicieron esos académicos, sino que ya es tiempo siempre de hacer recambios institucionales, generacionales, académicos, ¿no? Entonces, también reflexionar sobre ese punto, ¿no? En segundo lugar, creo que las tesis de historia también han servido como un reflejo, ¿no? Para saber cuáles fueron los intereses de los estudiantes y cuáles son también los intereses de los estudiantes, ¿no? Y saber más o menos las medidas para dar facilidades en la investigación, ¿no? Entonces, hemos visto que en los últimos años hay una variedad de temas sobre el Cusco, lo cual es alentador. Se está tocando temáticas que normalmente no se tocaban, ¿no? Porque de alguna forma hay estudios más basados en una historia colonial, clásica, ¿no? Pero creo que eso está quedando atrás, ¿no? Y la producción en las tesis de historia se está reflejando, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? También ratificar lo importante que son los archivos históricos, ¿no? Hoy en día, pues, no sé cómo está la situación para aquellos que tenían de manera recurrente visitaban los archivos, porque los historiadores de alguna forma respiramos archivos, ¿no? Entonces, este 2020 ha sido un poco difícil, pero más allá de la situación actual, creo que es necesario contar con buenas instalaciones en los archivos regionales, porque ya, como he dado cuenta, en su momento para el Cusco ha servido para potenciar y repotenciar las investigaciones históricas, ¿no? Entonces, habría que prestarle mayor atención a las necesidades que necesitan los archivos regionales en todo el Perú y de esa manera, pues, posibilitar mejores ambientes, mejores recursos para que la investigación y la memoria histórica sea preservada y al mismo tiempo pueda verse, pues, difundida en los trabajos que los historiadores y demás académicos puedan dar, ¿no? Gretel, yo lo dejo ahí. Esto ha sido un breve resumen, se podría decir, de este primer alcance sobre la historiografía cusqueña y bueno, ¿no? Si Bueno, tú crees... estuvo perfecto de verdad la charla que nos diste. Tu tema está muy interesante. Espero que posteriormente también nos puedas ampliar un poco más tu tema. Como dices en el título de la disertación de hoy día, es una aproximación. Entonces nos gustaría si tal vez más adelante nos podrías enseñar o sorprender con un poquito más de indagar, ¿no? Acerca de estos temas. Pero como una forma de ampliar tal vez tu charla, quisiéramos hacerte algunas preguntas y no sé si tal vez nos puedes hacer partícipe con tu respuesta. Bueno, Claro, perfecto. la primera pregunta con la que vamos a comenzar es
¿Fueron más foráneos o fueron los propios cusqueños quienes escribieron historia en estos años, entre 1950 al 2019? Interesante pregunta. Bueno, podríamos decir que fue una amalgama de conocimientos, ¿no? Que se entrecruzaron en distintas épocas, ¿no? Es innegable la presencia no cusqueña en la producción historiográfica en todo el siglo XX, en realidad, ¿no? Sin embargo, como mencioné en mi presentación, la creación de instituciones culturales, llámese el Centro de Estudios Regionales Andinos, Bartolomé Las Casas, o el Instituto Pastoral Andina, etcétera, generaron una expectativa pues tremenda por las posibilidades que daban en cuanto a plasmar estudios concretos sobre la región del sur andino, ¿no? Entonces, todas estas instituciones conformaron sus revistas, y qué revistas, ¿no? Ahora, si hablamos del aporte historiográfico sobre la región del Cusco que hicieron aquellos cusqueñistas, ya sean nacionales o extranjeros, sería pues un acto criminal de mi parte no reconocerlo, ¿no? Se aportaron y mucho, ¿no? Ahora, desde la creación de la revista andina, del Centro Bartolomé Las Casas, ¿no? A inicio de 1980, pues pasaron entre sus páginas trabajos importantes, ¿no? Como los de Pierre Dubiols, Luis Miguel Glave, Alberto Flores Galindo, Marisol de la Cadena, Brian Bauer, César Itier, Bruce Meinheim, Enrique Urbano, Marisabel Remy, etcétera, ¿no? Entonces, también vamos a ver que hay participación cusqueña, ¿no? Como es el caso de Donato Amado, tiene trabajo sobre las haciendas en Chinchaypuquio, ¿no? En el periodo colonial. Vamos a ver, pues, trabajos también de Donato Amado sobre el Beaterio de las Nazarenas, ¿no? Podríamos hablar también de la participación en dicha revista de la profesora Margaret Najarro, ¿no? Con estudios coloniales en su momento. Jessica Esquivel tiene estudios arquitectónicos, urbanísticos del periodo colonial cusqueño, ¿no? El profesor Luis Medina, que también ha aportado con respecto a la conformación textil moderna en el Cusco, ¿no? Entonces, se podría decir que el espacio generado por estas revistas, ¿no? Por la revista andina precisamente, tuvo una mayor presencia de estudios sobre el Cusco de procedencia cusqueñista, ¿no? Entre nacionales y extranjeros, ¿no? Y locales también, obviamente. Pero desde luego hubo otros espacios donde los trabajos de historiadores cusqueños salieron a relucir, ¿no? Espacios como los de la revista El Panchi, ¿no? O la revista del Archivo Histórico del Cusco, ¿no? O como ya mencioné mucho más antes, como la revista del Museo Virreinal, solo para citar, bueno, los autores que también ya mencioné, ¿no? El caso de Germán Cesenarro, Aparicio Vega, Horacio Villanueva, etcétera, ¿no? Entonces, aún así es evidente que los trabajos sobre el Cusco fuese abordado en mayor medida, pues, por historiadores venidos de otras latitudes, ¿no? Y puede haber muchas razones también, ¿no? Y la principal es que Cusco, como ciudad histórica, pues, ha tejido una enorme, valiosa y potente red de comunicación entre los científicos sociales, ¿no? Las fuentes primarias que posee son impresionantes, ¿no? Nadie eso lo puede negar, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, no es raro que medio mundo quiera venir a investigar en sus archivos. Cierto, muy cierto lo que nos dices. Bueno, tal vez mencionando el inicio de nuestra charla que tuvimos, bueno, al inicio mencionaste que en este periodo existieron corrientes historiográficas y metodologías, etnográficas. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de ello? Claro. Bueno, primero habría tal vez que entender cómo ha sido, pues, la evolución de la producción historiográfica cusqueña desde los inicios del siglo XX, ¿no? Bueno,
si tendríamos que dar un punto de partida, tranquilamente podríamos iniciar con la famosa generación dorada del Cusco, ¿no? Conocida también como la generación La Sierra, ¿no? Conformado por Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Uriel García, los hermanos Cosío, ¿no? Entre otros. Bueno, este primer grupo de intelectuales y su producción son los primeros que de alguna forma se acercan a lo que hoy podríamos llamar historiografía, ¿no? Y claro, por la época en que vivieron, estuvieron sujetos a la forma, pues, de entender su realidad, ¿no? Su coyuntura, y por ende plasmar, pues, sus análisis, ¿no? A las tendencias comunes de su época, ¿no? Primaba generalmente una forma ensayística de conocer y de generar el conocimiento, ¿no? Y como no había una delimitación teórica que los sujetasen necesariamente a hacer historia, entonces estos intelectuales se valieron de una forma multi y transdisciplinaria para su época, ¿no? Que iba desde la recolección de fuentes, ¿no? Tal vez, ¿no? Un mediano positivismo, ¿no? Ante estas fuentes y, bueno, desde luego, su apoyo arqueológico y antropológico, ¿no? Y hasta el derecho y la economía, ¿no? Para de esta manera poder, pues, construir el discurso de su época, ¿no? Y todos estos factores de alguna forma enriquecieron su producción. Ahora, desde una mirada nacional, Manuel Burga indica que la historiografía peruana desde la década de 1950 de alguna forma se moderniza, ¿no? Entonces, esto tal vez motivado por la influencia de la corriente historiográfica de los anales, ¿no? Ahora, precisamente Burga llama a la generación del 50 como la generación de la ruptura, ¿no? Que estuvo conformado por Pablo Macera, Franklin Pease, Miguel Maticorena, Valdemar Espinosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que básicamente tuvieron una actitud iconoclasta, ¿no? De los anales, ¿no? Que le permitió que en Perú haya una conformación más crítica, más rigurosa sobre las fuentes, ¿no? Y que nacieron también nuevos intereses sobre la historia económica, ¿no? La historia social y cultural, ¿no? Ahora, el Centro Bartolomé de las Casas y el Instituto Pastoral Andina fueron precisamente esas instituciones que irradiaron en Cusco estas nuevas experiencias de historiadores cusqueñistas, ¿no? Que tuvieron la fortuna de viajar por Europa y más precisamente a Francia, ¿no? Y nutrirse de estas nuevas tendencias historiográficas. Claro, ahora de manera más tardía fue aplicada en Perú, ¿no? Los trabajos de Horacio Villanueva, como la historia de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco en la década del 60, o incluso las monografías de Cornejo Buroncle, pues eran las pruebas de una larga tradición ensayística, monográfica, ¿no? Y positivista que primaba en Cusco, ¿no? Ahora, si vamos a revisar las tesis de historia de la UNSAC de los 70, vamos a encontrar títulos, pues, recurrentes, ¿no? Como los chancas y la expansión de los incas, ¿no? El derecho incaico, la navegación incaica, la medicina incaica, el matrimonio incaico, ¿no? Etc. Entonces, vamos a ver que el incaísmo como tema de estudio, pues, era muy recurrente y el análisis de las crónicas y demás fuentes son mínimas, ¿no? Pues se tiende más a una literalidad de plasmar los datos de las fuentes, ¿no? Ahora, la etnografía como método de estudio de la antropología, pues, se convirtió en una herramienta recurrente para los trabajos historiográficos, ¿no? Este método de observación y de registro de las prácticas culturales, sumado al registro oral de las fuentes, fue muy importante, ¿no? Y cobra mucha mayor importancia cuando en la década, pues, del 50, Efraín Morote Betts recoge el mito de Incarri, ¿no? De los queros, sumándose luego a este grupo de antropólogos destacados, otros como, por ejemplo, Óscar Núñez del Prado, Jorge Flores Ochoa, Ricardo Valderrama, ¿no? Etcétera.
Entonces, harán que la etnografía y la oralidad sean herramientas imprescindibles para las ciencias sociales, ¿no? Y desde luego, la historiografía también se valdrá de ellas, ¿no? Prueba de ello son las tesis de historia producidas en los 70 en adelante, ¿no? Tesis como la continuidad y discontinuidad textil en Chinchero y Pizar, ¿no? O tesis como las festividades del Corpus Christi cusqueño, y hay tesis sobre las festividades del Inti Raymi, ¿no? Etc. Entonces, creo que la década del 50 en adelante en Cusco, desde un análisis de la historiografía, merece pues definitivamente mayor atención, ¿no? Ya que confluyen muchos episodios políticos, culturales, ¿no? Que hacen interesante desmenuzar estos pormenores. Sí, efectivamente. No solamente eso, sino también que se vivió un contexto muy interesante también en este periodo de años. Y justamente a esto va la siguiente pregunta. En nuestra siguiente pregunta dice, ¿existió publicaciones durante la reforma agraria en el Cusco? Publicaciones sobre durante la reforma agraria en el Cusco. Ajá. Bueno, para este caso en particular, quisiera nuevamente apoyarme sobre la producción de tesis de la Escuela de Historia de la UNSAC, ¿no? Y claro, como creo ya haber hecho mención, hay un quiebre importante de la década del 70 en adelante, ¿no? Anteriormente se había producido un aproximado de 2 tesis por década, ¿no? Una cifra muy preocupante, ¿no? Sin embargo, en la década del 70 observaremos que se han de publicar 38 tesis de historia, ¿no? Una cifra muy superior. Esta diferencia es motivada, como ya les mencioné, ¿no? Por tal vez el incremento y masificación de estudiantes en general a las aulas universitarias durante el gobierno revolucionario de Velasco, ¿no? Y a pesar de que en esta época se compartían intereses de continuar haciendo estudios incaístas, observaremos que hay una cierta tendencia, ¿no?, a realizar estudios con cierta influencia marxista, ¿no?, abriéndose de alguna forma paso de esta manera a nuevas propuestas sobre estudios históricos, ¿no?, de corte más político contemporáneo, una historia rural, historia de las haciendas modernas, ¿no?, y de los movimientos campesinos. Vamos a ver, por ejemplo, que en la década del 70 se producen tesis como la reforma agraria en el distrito de Maranganí, ¿no? Hay otra tesis sobre estudios de la hacienda en la comunidad de Ongoy, ¿no? También se va a escribir una tesis sobre los 200 años de la existencia del capitalismo, ¿no? O nuevos estudios para la época sobre Tupac Amaru II y Pedro Vilcapasa, ¿no? Entonces, haciendo mucho énfasis en el factor revolucionario y reivindicatorio, ¿no? Entonces, creo que en esta época, en este periodo, vamos a encontrar que el escenario político contribuye de buena forma a legitimar estos discursos reivindicatorios a favor del campesinado, ¿no? Entonces, las tesis de historia son una evidencia directa y sirve como un indicador de los ánimos que se sentían por esos años. Perfecto. Y bueno, en cuanto al otro contexto también que nos parece muy interesante en este periodo de años, es también la producción historiográfica durante el conflicto armado interno. O sea, estamos hablando de la época del terrorismo. En nuestra región hubo publicaciones, ¿nos puedes comentar algo acerca de ello? Claro. Bueno, es un tema muy complicado de abordar, ¿no? Bueno, por muchas razones en realidad. Quizás la primera se deba a que no exista estudios concretos de quienes se hayan sentado a reflexionar sobre este punto, ¿no? No hay literatura específica al respecto, me refiero para el caso cusqueño. Pero esto no quiere decir que no existan las fuentes para dar luces sobre el tema. Ahora,
dejándonos seducir de forma a priori por el contexto que se vivió en esa época, quizás podría argumentarse que el escenario pues convulsionado que se vivió en las zonas altoandinas complicó el trabajo de campo, ¿no? La etnografía y la oralidad sufrieron un revés en lo normalmente acostumbrado a la investigación, ¿no? La apertura al diálogo, el intercambio cultural, el compartir en las festividades, ahora pudo verse trastocado por una actitud de miedo, de recelo sobre el visitante, ¿no? Entonces, quizás conduciéndolo y emparentándolo con estos investigadores que pudieran haber llegado como si fuera tal vez un Sinchi o un senderista en busca de nuevos adeptos, ¿no? Entonces, de alguna forma las estadísticas corroboran en parte lo que menciono, ¿no? Las tesis de historia sustentadas entre 1970 a 1980 suman en total 38 publicaciones. Pero entre 1980 a 1990, década donde se vivió de manera más violenta el accionar terrorista, hubo solo 11 tesis publicadas, ¿no? Es decir, se redujo notoriamente la producción de tesis, ¿no? Entonces, y también, como era de esperarse, los trabajos realizados en esos años tiene una tendencia casi totalitaria, ¿no? De estudios de archivos sobre el periodo colonial y otros sobre la vida republicana, ¿no? Abandonando de alguna forma, de esta manera, o al menos por esos años, las herramientas etnográficas que permitían apoyarse al historiador a enriquecer pues estos trabajos, ¿no? Entonces vamos a ver que la coyuntura de aquellos años pone en jaque la cotidianidad de la investigación, ¿no? Y no es para menos, no es para menos. Cusco, a pesar de lo que se cree, vivió duros momentos de violencia. Por ejemplo, en la Universidad San Antonio Abad, que estuvo en el ojo del huracán en muchas ocasiones, desde la vigilancia de las fuerzas del orden, ¿no? Como también desde el panorama subversivo. Inclusive un profesor de la carrera de historia fue arrestado por esos años por vinculársele a las filas de Sendero Luminoso. Y posteriormente, lamentablemente, es asesinado en la matanza de los Penales en 1986, ¿no? Entonces, era un ambiente terrible, ¿no? Y es obvio que era contraproducente establecer alguna línea de investigación temprana sobre esta temática, ¿no? Ante esta dificultad, muchos jóvenes egresados de la carrera de historia y algunos docentes de la misma escuela hicieron de alguna forma suyos los medios de comunicación periodísticos, ¿no? Y lo hicieron bastante bien. Por ejemplo, en la prensa escrita, como el Comercio del Cusco o El Sol del Cusco, podían mostrar a modo de ensayo breves artículos de divulgación, ¿no? Entonces, con temas que de alguna forma eran relativamente frecuentes, pero que cumplían un rol fundamental de llevar con mayor amplitud a la población temas importantes que se debatían con frecuencia, ¿no? Entonces, así vamos a encontrar numerosos artículos, como por ejemplo del ya fallecido profesor muy querido, ¿no? El profesor Marco Antonio Álvarez, quien en esa época pues era un jovencísimo egresado de la carrera de historia y que abordaba pues temas muy variados, ¿no? Y que los publicaba en dichos periódicos, ¿no? Temas como los antiguos reinos del Perú, temas sobre la conquista de las 8 horas de trabajo, la revolución de José Gabriel Túpac Amaru, ¿no? Entonces vamos a ver que hay estos espacios. Habían otros personajes también que utilizaron la prensa para publicar sus artículos de divulgación, ¿no? Profesores como Teófilo Benavente Velarde, Víctor Ángeles Vargas o Alipio León Abarca, ¿no? Estos profesores, por ejemplo, escribieron sobre los héroes cusqueños en la Guerra del Pacífico, ¿no? Tema nuevo para esa época. También sobre la historiografía desarrollada en América, ¿no? O como el profesor Víctor Ángeles, que publicaba sobre Sacsayhuamán, ¿no? Entonces vamos a ver que hubo una producción, sí, ¿no?
menor definitivamente. No solamente pues se valieron de espacios frecuentes dentro de la academia, ¿no? Como las publicaciones de libros o artículos en revistas especializadas, sino que de alguna forma también se valieron de espacios más democráticos, más amplios, ¿no? Como la prensa escrita, ¿no? Sin embargo, como vuelvo a recalcar, aún se necesita estudios más rigurosos para saber con mayor precisión lo que ocurrió en esa época. Perfecto. Creo que estuvo muy clara tu respuesta y también muy interesante, y también nos incentiva en cierta forma también a poder darle mayor énfasis en cuanto a la investigación en este periodo y específicamente en este tema, ¿no? Que es muy controversial incluso hasta nuestro tiempo, ¿no? Bueno, ya llegando tal vez a nuestra última pregunta, sería a la afirmación: no hay una publicación sobre la historiografía cusqueña. Dinos, ¿esta afirmación es del todo cierta o en parte o definitivamente es falsa? ¿Qué opinas? Vaya, qué pregunta, Gretel. Creo que es cierta, creo que también es cierta en parte, y en alguna forma es falsa, ¿no? Tiene todos estos ingredientes. En el 2004 o 2005, creo, Yasmín López Lenzi escribió un artículo sobre la creación de la nación peruana en las revistas culturales del Cusco entre 1910 y 1930. Y claro, aunque su objetivo no era hacer un análisis estrictamente historiográfico, salta a la vista la importancia que da sobre aquellos espacios que se genera post-reforma universitaria de 1909 en Cusco, ¿no? Revistas como La Sierra, editada en su momento por Luis de Valcárcel, Uriel García, ¿no? O la revista universitaria, que también van a formar parte de esta generación dorada del Cusco, y otras revistas, nos pueden dar este primer acercamiento sobre cómo se estructuró la producción en ciencias sociales, ¿no? A nivel de revistas cusqueñas de las primeras décadas del siglo XX. Por otra parte, se me viene a la mente ahorita, Joseph Daguerre en una conferencia manifestaba que el cusqueño José Tamayo Herrera, ¿no? A través de su obra Historia Social del Cusco Republicano, estuvo influenciado por la Escuela de los Anales, ¿no? Y que dicho autor, aunque no reconozca esta influencia, las obras de él y de algunos de sus contemporáneos cusqueños habrían de estar bajo esta línea, ¿no? Lo mismo que para esa época también lo estuvieron Heraclio Bonilla, Manuel Burga o Alberto Flores Galindo, ¿no? Bueno, este último más influenciado por el marxismo. Ahora, a propósito de Manuel Burga, él escribe, ¿no? En este libro que compila diversos artículos sobre la historia y los historiadores en el Perú, hace un análisis muy interesante sobre la influencia de la Escuela de los Anales en el Perú, ¿no? Y la conformación de esta generación afrancesada, como él la llama, a los intelectuales de 1970 a 1990, ¿no? Y bueno, hay breves pinceladas sobre el impacto que pudo haber tenido sobre el Cusco, ¿no? Y bueno, efectivamente, Gretel, creo que podría haber más trabajos que reflejen el recorrido historiográfico del Cusco, pero se necesita replantear muchas cosas, ¿no? Hoy en día tenemos mejores herramientas heurísticamente hablando, que nos permitiría ahondar con más éxito, ¿no? Pero personalmente me interesa este tema, por lo cual estos acercamientos y aproximaciones que acabo de dar, ojalá, espero, terminen más adelante en alguna publicación.
Perfecto. Y bueno, ya tal vez llegando a algunos comentarios ya para finalizar nuestra charla y más entrando un poquito más en confianza y más en tu semblanza también académica, quería preguntarte o si tal vez nos puedes hablar acerca de esos artículos que has publicado o temas que estás trabajando sobre el conflicto armado interno del Cusco y sus implicaciones en relación con el turismo, las industrias culturales y el patrimonio. ¿Nos podrías hablar un poco de tu experiencia o bueno, de estos artículos? Ya está bien, bueno, de alguna forma saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Bueno, si me preguntas por mí, creo que nos quedaríamos a hablar un par de horas más, pero trataré de resumirlo. Bueno, sí, en estos últimos años he venido investigando sobre la violencia política en el Cusco, ¿no? La verdad me tomó mucho tiempo decidir e inclinarme a realizar estudios sobre esta temática, ¿no? Al inicio me costaba salir de temas que iban relacionados al desarrollo histórico de la provincia de Cañete, ¿no? Ya que en cierta medida había pues ocupado mis intereses, ¿no? Pero al toparme cada vez más con fuentes sobre la época del terror, decidí que era pues hora de virar esos horizontes geográficos, ¿no? Bueno, sí, he publicado sobre esta temática en revistas nacionales y en algunas extranjeras. Una de ellas, por cierto, está en prensa ahora. El conflicto armado interno en el Cusco pues tiene múltiples aristas, ¿no? De donde uno puede tranquilamente explayarse. Uno de mis artículos habla sobre la estrategia visual en relación a los atentados terroristas de parte de Sendero Luminoso en los centros patrimoniales, ¿no? Y para ello, pues, nos preguntamos cuál era, pues, la intención de Sendero Luminoso de dañar el patrimonio cultural, ¿no? O si también estuvieron conscientes del daño patrimonial que hacían, ¿no? Entonces, definitivamente, las pintas fueron realizadas de forma consciente y tuvieron una clara intención, ¿no? Ya para eso trabajos de Sergio Bosch, donde refiere que los actos terroristas que tienen por objetivo los bienes culturales son aquellos episodios con fines claramente reivindicativos o propagandísticos, ¿no? Que determinados grupos sociales buscan para crear alarma social, ¿no? Entonces, es decir que para este caso Sendero Luminoso buscó pues escenarios más representativos de la ciudad del Cusco, ¿no? Los más llamativos, donde confluyen gran cantidad de personas y así pues poder utilizarlos como un gran pizarrón, ¿no? Donde proyectar pues su ideología a través de mensajes concretos y representaciones iconográficas, ¿no? Bueno, otro artículo que trabajé sobre la masacre ocurrida en la comunidad campesina de Lucmahuayco, ¿no? Que pertenece al distrito de Vilcabamba en la Convención. Este artículo, que lo volveré una versión resumida, que lo publicaremos a través del blog del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas Enfoques, básicamente explico el proceso de cómo una comunidad cusqueña que se vio envuelta trágicamente con la muerte de 34 campesinos en manos de las fuerzas del orden y de las rondas campesinas, motivado pues infortunadamente por su ubicación geográfica en el triángulo limítrofe entre Ayacucho y Apurímac, ¿no? Y claro, por el eterno abandono también del gobierno central y regional. Entonces, he realizado otros alcances vinculados más estrictamente al impacto que tuvo el accionar terrorista sobre el turismo, ¿no? Y las industrias culturales. Una de ellas donde sustento cómo el atentado de la estación de tren en San Pedro, que dejó más de 40 muertos y decenas de heridos, ¿no? Todos ellos turistas, propaga una imagen terrible del turismo en el Cusco a nivel mundial, ¿no? Ocasionando pues de esta manera índices negativos sobre la actividad, ¿no? Incluso muchos países recomiendan y hasta prohíben que sus connacionales pues dejen de viajar a Perú, ¿no? Y si fuese el caso de que viajen, se les pedían que compren un seguro de viaje exclusivamente por la ola de violencia que se vivía, ¿no? Entonces, ¿no? Finalmente, pues, te puedo comentar, a modo de primicia, que, bueno, estoy elaborando un trabajo mucho mayor sobre el impacto de la violencia política en
en el sur andino peruano, ¿no? Actualmente está en un alto avance en cuanto al proceso de investigación y esperemos que vea luz próximamente, ¿no? Y temas similares, venidos de la década del 50 en adelante, me llaman mucho la atención, ¿no? Al igual que mis colegas del Centro Cusqueño Enfoques, quienes en estos últimos años también han virado a estudios del siglo XX y de seguro les traerán más novedades en las ediciones próximas que se dará de nuestra revista institucional, ¿no? Que es la revista Richari. Y bueno, justamente queríamos tal vez felicitarte por el trabajo y la labor de los artículos que estás publicando y bueno, las investigaciones también que estás realizando. Y bueno, esta última investigación también que nos mencionas, ojalá que pueda ser culminada y como dijiste nos estás dando la primicia. Esperemos que también el desarrollo de esta investigación nos puedas dar a conocer también en esta página también que busca enriquecer nuestros conocimientos. Y bueno, justamente hablando acerca de enfoques, ¿a qué se dedica básicamente Enfoques o la revista en sí, Richari, que es la revista institucional de esta institución, ¿no? A ver, ¿nos puedes comentar un poco? De la revista, sí, claro. Bueno, la revista Richari forma parte del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas Enfoques, ¿no? Y sí, es su revista institucional. La revista Richari, pues, nace inclusive en los primeros años del 2000, formado por una generación inquieta, ¿no? De la carrera de Historia de la UNSAC de esa época, ¿no? En su camino ha tenido ya varias publicaciones en formato boletín. En el 2012 es que se publicó por última vez en la serie de cuadernos de investigaciones universitarias que fue auspiciado por el Vicerrectorado de Investigación de la UNSAC, ¿no? Sin embargo, muchos años después, ¿no? Esta tarea de contar nuevamente con una revista ya es una realidad, ¿no? La revista Richari inicia, pues, se podría decir un nuevo camino, ¿no? Un nuevo ciclo, ¿no? Se ha reestructurado y ahora se va a iniciar, pero ya con la numeración número 1, ¿no? Es decir, nuevitos otra vez empezamos, ¿no? Pero con mayor experiencia y nuevos integrantes, ¿no? Ahora, el número 1 de la revista Richari, perteneciente a la edición del semestre agosto-diciembre del 2020, ya se encuentra listo, ¿no? Por el momento será una revista virtual. Estamos esperando que se termine de diseñar nuestra página web, donde lo almacenaremos cada número semestralmente, ¿no? que tendrá la revista, ¿no? Ahora, hablando de esta primera edición, te comento así brevemente, contamos con artículos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo del historiador norteamericano Matt Rice sobre la política del turismo en Cusco luego del terremoto de 1950, ¿no? El investigador Pablo García también tiene un trabajo que es sobre la Asamblea Popular en el Cusco en relación en torno al patrimonio, ¿no? Desde la casa, desde Enfoques, tenemos trabajos de Lisbeth Cusicuna y Roberto Ojeda, ¿no? Que nos hablan. Lisbeth, por ejemplo, nos habla sobre la demografía histórica en la parroquia de los Hospitales Naturales, ¿no? Y Roberto Ojeda nos habla un poco sobre los vestigios arqueológicos olvidados en Chinchaypuquio, ¿no? También tenemos un artículo de Milena Manotupa sobre la Marucancha, ¿no? En el Cusco, ¿no? Y entre otros trabajos que van a poder ver próximamente en la revista. Contamos también, obviamente, con la sección de reseñas, la sección de archivos, una sección de entrevistas, ¿no? Que estoy seguro les va a gustar mucho. Contamos con un consejo editorial de primer nivel, definitivamente, ¿no? Entre los que figuran, por ejemplo, el profesor Juan Marchena, Luis Miguel Glave, Raúl Asensio, Margarita Najarro, Juan Carlos Lacerna, Rosano Calvo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, queremos, a través del Centro Cusqueño de Investigaciones Históricas Enfoques, ofrecer una nueva mirada sobre el Cusco, ¿no? Y del sur andino en general, ¿no? Y en ese entender, la revista Richari
se encamina a ello, ¿no? Estamos seguros de poder aportar nuestro granito de arena, y bienvenidos todos y todas los colegas cusqueños y cusqueñistas quienes deseen aportar con sus trabajos en nuestras futuras ediciones de la revista. Perfecto, de verdad, muchas gracias por habernos compartido esto acerca de también este centro de estudios, que de verdad felicito su trabajo y la iniciativa también que tiene por compartir estos diversos temas también, y bueno, ¿qué más? Esperamos con gusto de verdad en la página para poder ya chequear el primer número, como nos comentas. Y bueno, ya llegando tal vez al final de nuestra conversación, quería agradecerte de verdad por haber aceptado nuestra invitación, y también posteriormente tienes las puertas abiertas para ver si nos puedes también nutrir de más conocimientos acerca de tus nuevas investigaciones. Y asimismo también damos gracias a toda nuestra audiencia que ha sido que nos ha estado con nosotros desde inicio a fin, de verdad. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Esperamos que en una próxima transmisión también estén junto con nosotros. Y bueno, también agradecer fuera de todo ello también a nuestro muy querido asesor técnico, también Conrad Paredes, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible esta transmisión, la verdad. Y bueno, no sé, lo pueden encontrar a él también en Facebook como Conrad Par, y en YouTube como Conrad Par 777, donde encontrarán consejos útiles, además de tecnología y también de muchas cosas más. Y bueno, ya para cerrar esta transmisión, te agradezco de verdad, y como dije, la página siempre va a estar sus puertas abiertas a los nuevos investigadores o las nuevas personas que están queriendo transmitir sus conocimientos, ¿no? Porque como sabemos, nuestra historia es muy rica, no solamente es un periodo en sí de la historia, sino también tenemos mucho todavía por dar a conocer, ¿no? Y muchas periodos de la historia que todavía no han sido muy estudiados, por ejemplo, los más contemporáneos, ¿no? Que son para mí los que todavía crean controversia. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Santiago, muchas gracias por esta transmisión, y hasta otra oportunidad, chicos, que tengan una buena noche y que sigan estudiando y incentivar la lectura en casa. Nos vemos, hasta luego.